La maldición de Chalchiuhtlicue. La madrugada del 16 de abril de 1964, un convoy de camiones avanzaba lentamente entre la niebla espesa que cubría Coatlichán, una localidad ubicada en el Estado de México. A la cabeza iba un transporte colosal. Su chasis estaba reforzado para cargar un monolito de más de 160 toneladas. Un ejército de ingenieros, arqueólogos y soldados rodeaba la enorme piedra esculpida que esperaba ser transportada, mientras una muchedumbre silenciosa observaba desde la distancia. El aire olía a humedad y a tierra removida, pero también algo más denso, algo que parecía oprimir el pecho de los presentes, robándoles el aliento. El ingeniero de infraestructura, Santiago Guerrero, supervisaba la operación junto a la paleontóloga especialista en monumentos mesoamericanos, Elena Ruiz. A su lado estaba el arqueólogo en jefe, Alfonso Mendieta, un hombre confiado que sonreía al pensar que llevar el monolito al Museo Nacional de Antropología era una hazaña histórica. Es una obra sin precedentes. Esta escultura es una pieza invaluable para el estudio de la conservación mesoamericana. No pertenece aquí, pertenece al mundo, afirmaba Mendieta con entusiasmo. La habían confundido con Tlaloc, pero en realidad la escultura era Chalchiuhtlicue, la señora de las aguas. Mientras maniobraban para subirla al camión, los sabios del pueblo observaban con impotencia y murmuraban entre dientes. No lo hagan. Se van a llevar más que piedra. Esa no es solo una efigie. A su vez, las ancianas apartaban la vista, apretando los rosarios hasta que sus nudillos se volvían blancos. Nadie escuchó las advertencias. Durante años, el pueblo la había mantenido contenta, no con sacrificios humanos, sino con tributos de jade, agua dulce y ceremonias en su honor. Su presencia en Coatlichán traía equilibrio a las aguas, evitaba tanto las sequías como los diluvios. Sin embargo, ahora la estaban arrancando de su hogar, y ella no quería irse. El rugido de la maquinaria rasgó la madrugada. El camión estaba cargado, y el monolito comenzó a moverse. Un viento helado emergió de la nada, y las lámparas incandescentes titilaron, casi apagándose. Los trabajadores sintieron un escalofrío recorrerles la espalda, pero ninguno osó detenerse. Había un trabajo que terminar. Ninguno de ellos se percató de que, a medida que avanzaban, sombras aparecían y acechaban en los charcos de lodo, alargándose más de lo natural, como si algo en la piedra atrajera a las entidades invisibles. El convoy tomó la carretera. La lluvia comenzó a caer, débil al inicio, luego torrencial, como si el cielo estuviera protestando. Los conductores avanzaron a ciegas. Los limpiaparabrisas eran inútiles contra la cortina de agua. El camino se volvió resbaladizo y los vehículos patinaban en el asfalto, pero lograron continuar. Sin embargo, 2 camionetas del convoy nunca llegaron al museo. Uno de ellos desapareció en la neblina. Días después, fue hallado en el fondo de un barranco. El otro fue sepultado por un deslave entre lodo y rocas. Cuando el resto del convoy llegó al museo, la tormenta parecía haberlo seguido. El agua comenzó a emerger del suelo, las coladeras expulsaban torrentes de agua, el drenaje colapsó. Tomó 4 horas descargar y colocar el monolito en la entrada del museo. El equipo miraba orgulloso la escultura alumbrada cálidamente desde abajo. Todo era celebración, hasta que entraron en razón de que algunos de sus compañeros nunca habían llegado al destino. Nadie sabía nada de ellos. Después de eso, la Ciudad de México entró en un diluvio de 30 días. La diosa se había despertado. A diferencia de Tlaloc, que traía la lluvia y fertilizaba la tierra, Chalchiuhtlicue es el agua en su forma más terrible y destructiva. Es la fuerza que arrastra, que devora, que reclama a los vivos y los hunde en el olvido. Se dice que en el quinto sol, Chalchiuhtlicue provocó un diluvio que ahogó el mundo entero, transformando a los humanos en peces
privándolos de su alma y de su voluntad. Su enojo se sintió en cada gota de lluvia. Esta vez, la tragedia tampoco se limitaría a las inundaciones. Algo más ocurriría, algo que escapaba de toda lógica. Una mañana temprano, la regadera no paraba de sonar en la casa de Santiago Guerrero. Tenía mucho que se había levantado para alistarse a irse a trabajar. Su esposa, extrañada de la situación, lo llamó sin respuesta. Cuando abrió la puerta del baño, lo encontró tirado en la regadera. Su cuerpo estaba rígido, aún caliente, pero sus ojos estaban vacíos, fijos en la nada. No había rastro de lucha ni de dolor, pero su piel estaba pálida, casi traslúcida, como si el agua lo hubiera abandonado desde adentro. A los pocos días, Elena Ruiz cayó enferma. Se quejaba de una sed insoportable. Bebía vaso tras vaso sin encontrar alivio. Sus labios comenzaron a cuartearse, su piel a perder color y sus ojos a hundirse. Su asistente la encontró desmayada en su escritorio y la llevó de inmediato al hospital. Su piel estaba reseca, como papel viejo. No sobrevivió. En la autopsia, encontraron algo inexplicable. Sus pulmones estaban llenos de agua salada, no de agua de lluvia, no de agua del grifo, sino agua del mar. Tenía años que ella no estaba cerca del océano. Las muertes no pararon ahí. Alfonso Mendieta, el líder del traslado, fue encontrado en plena calle, desplomado en la banqueta con los ojos desorbitados. Su boca estaba abierta en un grito mudo. Testigos aseguraron que había caminado con normalidad hasta que, de repente, comenzó a temblar. Se llevó las manos al cuello, su rostro se enrojeció y en cuestión de segundos se dobló sobre sí mismo. Un líquido comenzó a salir de su boca y nariz. Era espeso, oscuro, parecía agua estancada. Un soldado que escoltó el convoy se ahogó mientras nadaba en la alberca del campus, cosa que llevaba años haciendo. Además, él era diestro en natación. Un obrero que trabajó en la excavación desapareció. Salió a trabajar un día y nunca regresó a su casa. Un vigilante que había supervisado la instalación de la escultura murió de hiponatremia, tras beber excesivamente más agua de la que su cuerpo podía soportar. Las muertes siguieron y siguieron, pero nunca fueron reportadas juntas. Los peritos no encontraron una conexión. No había forma de probar nada, de explicar nada. No había evidencia, no había culpables, solo agua, siempre agua. Agua que surgía donde no debía, agua que entraba en los cuerpos y los ahogaba, agua que encontraba formas de reclamar lo que le habían arrebatado. Y entonces, tras 30 días de tormenta, el diluvio terminó. Y junto con él, habían terminado las vidas del equipo encargado de traer el monolito a su nuevo hogar. El monolito sigue ahí, en el museo, cubriendo secretos que nadie puede descifrar. Algunos dicen que cuando hay sequías, la piedra se nota más oscura, como si absorbiera el agua de la ciudad. Otros mencionan que durante los días de lluvia, el aire cerca de ella se vuelve denso, húmedo, difícil de respirar. Algunos visitantes han notado que en ciertas ocasiones, las sombras sobre la piedra ondulan, como si tomaran vida. Pocos hablaron de lo ocurrido. Los periódicos nunca tocaron el tema. Los informes forenses fueron archivados sin explicación, y en el museo, los guías ignoraron lo que había pasado. No obstante, ella sigue ahí, esperando en volver a casa. Así que si algún día visitas el Museo de Antropología, camina con calma, recorre las salas, admira los vestigios del pasado, deja que la historia te envuelva. Pero cuando te encuentres frente a Chalchiuhtlicue, no te quedes demasiado tiempo mirándola. Podrías sentir que el aire se vuelve espeso, sentir la humedad que se aferra a tu piel, escuchar el agua fluyendo dentro de ella. Y si eso ocurre, tal vez ya sea demasiado tarde.